No todos los tesoros se buscan con mapas. Algunos se revelan cuando un alma cansada de no encontrar deja de buscar con los ojos y comienza a escuchar con el corazón. En un archivo olvidado por los sabios, entre telas polvorientas y cofres sellados, la sabiduría esperó hasta que un extranjero y un profeta la encontraron. Juntos. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasika. Soy Silvia Martínez y aquí las palabras despiertan memorias antiguas. Exploramos sabiduría ancestral, luz interior y mensajes para el alma. Suscríbete y acompáñame en este viaje sagrado. Comenzamos. Un papiro de Salomón. Noche tras noche, la lectura de Yahshua llegó a su término, al mismo tiempo que terminaba la copia del pergamino, por lo cual volvió a la antiquísima sinagoga de Nehemías a devolverlo, según había prometido. Encontró a Mardoqueo en el archivo, con un extranjero ya entrado en años, que había llegado de Persépolis en la luna anterior. Se llamaba Zacbatán, y era uno de los maestros que había dejado Baltasar al frente de su escuela en Persépolis. El objeto de su viaje era el estudio por el cual se había presentado al Gran Colegio de Jerusalén, donde Gamaliel el Viejo era rector por entonces, y había escuchado en silencio las lecciones de sus sabios doctores. El mundo sideral le atraía sobre todas las cosas, por lo cual se había consagrado plenamente al estudio de los astros en todos sus aspectos, sintiéndose deslumbrado por la magnificencia de sus esplendores y sobre todo por los misteriosos enigmas encerrados en ese infinito azul poblado de globos luminosos cuyas estupendas leyes quisiera penetrar. Después de haber asistido a muchas lecciones dadas por diferentes maestros, se encontró tan vacío como antes, pues que no oyó nada nuevo, ni que ampliase los conocimientos que ya tenía de antes, y no se resignaba a tornar a su escuela con la noticia de que en la célebre Jerusalén de Salomón, el más sabio de los reyes de aquel tiempo, no había encontrado nada absolutamente que calmara la sed de más conocimientos. En una de las lecciones escuchadas en el gran colegio, oyó que de paso se hacía referencia a Nehemías, que 5 siglos antes obtuvo de Artajerjes, rey de Persia, permiso para volver a Judea y reedificar la ciudad-templo de Jerusalén. Por tradición oral entre los ancianos, se sabía que al hacer excavaciones en las ruinas de lo que fue Palacio de Salomón, Nehemías había encontrado en un cofre de piedra un rollo de papiro bajo cubierta de cobre, en cuya carátula se leía: Sabiduría del rey Salomón, las leyes del universo. Pero nadie podía decir con precisión qué fin tuvo aquel inestimable tesoro, pues el de Nehemías, restaurador de Jerusalén y de su templo, fue encontrado muerto en su lecho, sin dejar nada dicho ni nada escrito. Como no fuera el relato referente a la reconstrucción de la ciudad y del templo, y la nómina de los príncipes, sacerdotes y nobles israelitas que ayudaron en dicha reconstrucción. El extranjero, acaso bajo una secreta inspiración, preguntó si era conocido el lugar en que vivió Nehemías, hijo de Jacalías, reconstructor de la ciudad de Salomón por mandato de Artajerjes, rey de Persia, y le contestaron que adosada a la puerta del sur, llamada entonces Puerta de Sión, existía una casa con apariencia ruinosa,
donde una plancha de mármol ennegrecida por la acción del tiempo indicaba ser allí donde la muerte súbita sorprendió al patriarca de la Jerusalén restaurada 5 siglos atrás. De este vago indicio se había valido el extranjero persa Zacbatán para llegar a la sinagoga de Nehemías. Mardoqueo era más hombre de trabajos que de libros, y a decir verdad, él mismo ignoraba lo que guardaba en su archivo. Sus antepasados habían dejado en grandes alacenas y cofres de madera de olivo lo que ellos apreciaban en gran manera. Él siguió guardando el tesoro escrito sin apreciar por completo su valor, debido a que las dificultades financieras de su vida en esos difíciles tiempos no le permitían otra cosa que estudiar ligeramente la ley, recitar algunos salmos, y el resto de sus días los devoraba el taller de tejidos que le daba pan y lumbre. En estos preámbulos de entrada se hallaban ambos personajes cuando llegó Yashua a devolver el rollo que había llevado 3 días antes. «Aquí tienes, Yashua», díjole Mardoqueo, «un extranjero que, como tú, gusta de desatar viejos rollos de pergamino en busca de conocimientos. Hazme el bien de hacerme de secretario en el archivo para mostrarle cuánto él quiera ver. Y bendito el Señor si encuentra aquí lo que su alma desea para tener la paz. El taller me llama y os dejo hasta el mediodía». «Descuida, Mardoqueo», le contestó Yashua, «que yo te reemplazaré lo mejor que pueda». Y comenzó la búsqueda, que a la vez fue organización del archivo, el cual denotaba claramente estar en poder de un hombre que no entendía de letras sino de telares. Muy en primera línea aparecían los libros llamados de Moisés, con el monumental catafalco de ordenanzas para todos los momentos de la vida de un buen hijo de Israel. Luego, los libros de los profetas, Isaías, Ezequiel y Jeremías, que eran siempre los más leídos. Luego los salmos, entre los cuales encontraba el alma aquello que necesitaba para las eventualidades dolorosas de la vida o para ponerse en contacto con la divinidad por la oración verbal. Los demás estantes aparecían cerrados y cubiertos de polvo y finas telillas salpicadas de pequeñísimos insectos que iban carcomiendo aquellos librazos monumentales que nadie se tomaba el tiempo y el trabajo de limpiar y menos de leer. El archivo de Ribla, pensaba Yashua, tenía un sacerdote de Homero que conocía hoja por hoja lo que guardaba, pero el archivo de la sinagoga de Nehemías tiene un tejedor por guardián y no puede distraer tiempo de su honoroso trabajo que le da el pan para su mesa. «Buen patriarca Nehemías», exclamó de pronto Yashua en alta voz, «si nuestro afán de conocimiento ha de ser para la gloria de la verdad divina y bien de la humanidad, guíanos hacia donde está oculta la sabiduría de Salomón, que este hermano ha venido a buscar desde la lejana Persia». El persa lo miró asombrado y como si una interna voz de llamada le hubiese llegado de lejos. El movimiento involuntario de un cartapacio hizo caer una placa de arcilla de las muchas que había con escrituras cuneiformes sobre algo que resonó como piedra que se rompe. La plaqueta había caído sobre una lámpara de piedra blanca enteramente cubierta de polvo. Era la tapa de un cofre de mármol donde en antiguo arameo se leía: «Escrituras de Salomón, rey de Israel». La lámina se había partido en 2 con gran desconsuelo del extranjero, que se creía culpable de un grave delito en detrimento del archivo de la sinagoga. «Nada de aflicciones, amigo mío», le dijo Yashua. «Esto es solo la respuesta de Nehemías, siervo del Señor, que ha querido indicarnos dónde está lo que buscáis». Y dejando al descubierto el pequeño cofre, comenzaron a registrar su contenido.
En la carátula del primer manuscrito que sacaron de entre una espesa capa de polvo se leía: Esposos eternos. El extranjero y Yashua comenzaron a traducir con gran dificultad aquellos borrosos caracteres. Yo soy la sabiduría y estoy desposada con el perfecto invisible. Mi eterno esposo me poseía en el principio de su camino y mucho antes de sus obras. Eternamente Él tuvo el principado, desde mucho antes del sol, las estrellas y la tierra. Antes de los abismos fuimos engendrados, Él y yo, por nosotros mismos, que surgimos de nuestra propia vida eterna. Antes que fuesen los mares de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundamentados, antes que las nebulosas, madres de soles y estrellas, cuando nacían de Él y yo eterno, los cielos que se tendían sobre doseles sobre los abismos, cuando dábamos mandato a las nebulosas para que dieran a luz sus hijos, los astros radiantes, que corren como corceles de oro, carreras vertiginosas sin encontrarse jamás. Él y yo eternos ya estábamos unidos. Él y yo eternos nacimos juntos, nos engendramos a nosotros mismos y vivimos eternamente en amor. El universo todo es de Él y mío, y lo conozco como conoce el hombre los dedos de su mano. Yo, sabiduría esposa del eterno invisible, amo a los que me aman y me buscan en el albor de su vida, y me buscan hasta el borde del sepulcro. Y mi eterno esposo me permite darme a los que me aman, porque mis velos de luces y de sombras les deslumbran y no pueden herirme, ni dañarme, ni tocarme. Solo les es permitido verme como a la imagen reflejada en la fuente. Variedad infinita son los soles y estrellas que pueblan los abismos, como variedad infinita son las vidas que pueblan soles y estrellas. De aire, agua y fuego fueron hechos los mundos en la noche eterna en que dormían los abismos, hasta que el eterno invisible y yo nos engendramos en soberano connubio y fuimos y nos amamos y esparcimos como racimos de frutos maduros los soles y las estrellas, para moradas eternas de los que en las edades futuras debían ser nuestros amadores, nuestros hijos, nuestra continuación, nuestra propia vida prolongada y renovada hasta lo infinito. No hay arriba ni abajo, no hay base ni techumbre, no hay principio ni fin en las obras nacidas de Él y yo eternos. Es lo ilimitado. Vida, fuerza, movimiento, vibración, sonido y silencio, eso solo hay y habrá para siempre jamás. Y todo ello envuelto, penetrado por el fluido vital de la luz, que es el gran velo de oro que nos cubre a entrambos eternos, que damos vida y más vida a todo cuanto vive sin que nuestra fuerza de vida se disminuya jamás. Hombre terrestre, como tú fuiste desde tu principio, como eres y como serás, fueron y son y serán todos los seres que pueblan todos los globos que ruedan como burbujas en los abismos del infinito. Soy la sabiduría, la eterna amada del eterno invisible, y Él me permite revelarme a los que me aman y madrugando me buscan. Hombre terrestre, purifica tu corazón, si buscas que yo te ame. Solo el limpio de corazón puede verme. No te encierres en el huevo negro depositado en el pantano, como el cocodrilo que sin moverse espera a la presa para devorar. Así es el fanatismo y la soberbia. Él y yo eternos te hemos dado 3 alas poderosas: entendimiento, memoria y voluntad. Agítalas en la inmensidad y nos encontrarás y nos amarás y encenderás tu lámpara en nuestra luz y vivirás la verdadera vida que es el conocimiento, paz y amor para toda la eternidad.
Yo, Salomón, hijo de David, fui tomado como se toma un punzón rojo, y por invencible fuerza escribí mandatos de Jehová. Sea Él bendecido y glorificado por todos los siglos. El que merezca comprender, que comprenda. El Altísimo lo da todo. Bienaventurado el que tiende su mano para recibir y abre su boca para beber. La luz es el cofre de oro que lo encierra todo. Bienaventurado el que acierta a abrirlo y poseer sus tesoros. Es rico y feliz sobre toda la riqueza y toda la felicidad. Alabado sea Jehová. El extranjero y Yasua se miraron unos segundos, y en aquella mirada parecían repetir estas palabras del manuscrito: el que merezca comprender, que comprenda. Un profeta del antiguo Irán, dijo el extranjero Sakbatán, dejó una escritura semejante a la de Salomón, y cuando sus discípulos quisieron esparcir copias por las más grandes escuelas de Susián, Pasagarda y Persépolis, fueron muertos o condenados a perpetuo calabozo. La humanidad aborrece la sabiduría porque se halla a gusto en la ignorancia. No toda la humanidad, amigo mío, díjole Yasua, porque tú y yo somos parte de la humanidad y andamos hambrientos en busca de sabiduría. El fundador de tu escuela, Baltasar, fue otro buscador incansable de la sabiduría. ¿Le conocías tú?, preguntó el persa asombrado. Le vi morir en Tipsa, a orillas del Éufrates, no hace todavía un año. Mi vida y la suya están entrelazadas por un eslabón de oro. Entonces tú eres el que fue anunciado por una luz bajada de la cima de un peñasco, gritó Sakbatán sin poderse contener. Veo esa luz posada sobre tu frente. Tú lo has dicho, le contestó Yasua, y puesto que eres un discípulo de Baltasar, que él selle tus labios para que se mantengan cerrados hasta que suene la hora. El extranjero cayó de hinojos ante Yasua diciéndole: Señor, Señor, el mundo está perdido por la ignorancia y dices que mis labios sean sellados. Habla tú, ungido de Dios, y el mundo será salvado por tu palabra. Ya hablaré, Sakbatán, ya hablaré, mas antes debo hacer como el que va a emprender el último viaje, dejar a mis jornaleros la era llena de grano, que les sirva para sembrar durante mi ausencia. Y levantando al persa, que lloraba de emoción, se sentaron en 2 taburetes frente al archivo, y Yasua les refirió los últimos momentos de Baltasar y el pacto de continuar su obra con los que quedaban, Melchor y Gaspar. Ya caía el sol detrás de las montañas que rodean a Jerusalén, cuando aquellos 2 hambrientos de sabiduría, según la expresión de Yasua, se despedían hasta el día siguiente, en que debían encontrarse de nuevo en el cenáculo del palacio de Itamar. El viajero persa había estado a punto de emprender viaje de regreso a su país natal, creyendo que la Jerusalén de Salomón era estéril y muerta para él, y he aquí que encontraba en ella no solo la sabiduría del rey hebreo, sino el vaso de sabiduría vivo y radiante en la personalidad divina del Verbo de Dios, y repetía para sí mismo las palabras de la Escritura de Salomón: Yo soy la sabiduría, y me encuentran los que madrugando me buscan. Yo amo a los que me aman, el Altísimo lo da todo. Bienaventurado el que tiende su mano para recibir y abre su boca para beber. La velada de la noche siguiente se vio aumentada con un concurrente más, el viajero persa que ya conoce el lector. Yasua había traído de la sinagoga de Nehemías el manuscrito de Salomón para que sus amigos, los 4 doctores de Israel, emitiesen juicio sobre él. Con la escritura de Caleb, hijo de Jefone, sobre el Génesis de Moisés, y con este escrito de Salomón, el Sanedrín tiene motivo de sobra para mandarnos a morir lapidados a todos juntos, dijo sonriente José de Arimatea, que como mayor
fue invitado a hablar primero. «Cuidado, cuidado», se oyó la voz tranquilizadora de Noemí. «Soy yo aquí el más viejo de todos», dijo Simónides, y aunque no soy ninguna lumbrera en las ciencias, creo que algo de provecho puedo decir. En este cenáculo iluminado con la presencia de nuestro Rey Salvador, todos los asuntos pueden ser tratados con entera libertad, pero que a ninguno se le pase por la mente la idea de que estas cuestiones crucen el dintel de esa puerta. Qué bien traeríamos a nuestro pueblo muriendo ahora como reptiles aplastados por una docena de piedras, y todo por pretender rascar las orejas de los viejos del Sanedrín con esas noticias de Moisés y de Salomón. En verdad, añadió Nicodemos, estos asuntos, si bien para nosotros son una grandiosa revelación, como lo serán asimismo para todos los hombres de estudio, no deben salir de entre nosotros, y mucho menos deben ocuparse de ellos Yasua en ningún lugar público. Y yo, que había pensado pedir la opinión al maestro Shammai del gran colegio, dijo Yasua con mucha tranquilidad. El viejo Shammai, dijo Nicolás de Damasco, es un hombre de gran talento y apreciaría estos escritos en todo lo que ellos valen, pero es de los que piensan que a las turbas no se les pueden hacer entrever cosas que son incapaces de comprender. Gamaliel no había omitido su opinión hasta ese momento y dijo de pronto, «Tengo una idea que someto a la decisión de todos». Varias voces dijeron a un tiempo, «Ya te oímos, habla». «Pienso que saquemos unas 20 copias de ambos documentos, sin expresar en ninguna forma cómo han sido descubiertos, para no comprometer la sinagoga de Nehemías, y que sin decir palabra las vayamos dejando entre los libros de apuntes que cada alumno del gran colegio guarde en su pupitre. Yo tengo facilidad para entrar y salir sin llamar la atención, pues que voy siempre a llevar mensajes o epístolas a mi tío en cuya casa vivo». Oh, el viejo Gamaliel, bien podíamos hablarle y que él hiciera de introductor de esta nueva ciencia, que es tan vieja como el universo, añadió Yasua, que más se inclinaba a ir a cara descubierta que ocultándose bajo la incógnita. «Que cualquiera hable menos tú, Yasua», observó el príncipe Judá, que hasta entonces había guardado silencio porque sentado a los pies de Nebai o Esther, le sostenía una gran madeja de finísima seda púrpura que Simónides había hecho traer de Grecia para que su nieta con Miriam, Noemí y Tirsa tejieran el manto real que había de colocarse un día no lejano sobre los hombros de su amado rey de Israel. «Nuestros adversarios», añadió, «sospechan ya tu presencia en el país y andan husmeando tu rostro como perro de presa». «¿Ah, sí? Pues en viaje a Antioquía nuevamente», dijo Simónides con gran alarma. «Tanto como para eso no será», observó Noemí, «pero conviene ser prudentes». «Creo que debemos aceptar la propuesta de Gamaliel», dijo Nicodemos, «si todos están de acuerdo». «Es lo mejor», dijeron varias voces a la vez. Acto seguido fueron colocados sobre la mesa del gran cenáculo la tinta, los punzones, las plumas, los pergaminos, las telas engomadas, las láminas finísimas de madera blanca que unidas por pequeños anillos de cobre formaban libretas más o menos grandes. «Justo y cabal», dijo el extranjero Sacbatán, «entre esta variedad de elementos de escritura, nadie supondrá que todas las copias van por el mismo conducto». Se hizo un gran silencio porque todos escribían alrededor de la mesa redonda cubierta de rico tapiz azul. Yasua dictaba y hasta Noemí, Ana, Tirsa y Nebai tuvieron que dejar las madejas de seda púrpura para escribir también. Miriam, que quedó sin tarea, fue a sentarse al lado de su hijo y enrollaba los pergaminos que él iba desocupando. «No dictes tan rápido, niño», decía Simónides. «Acuérdate que tengo ya 70 años y que para andanzas de pluma mis pobres manos son demasiado pesadas». Los 4 doctores de Israel conocían muy bien el elemento que concurría a las aulas del gran colegio y daban los nombres de aquellos a quienes debían dejar copias. «Buena falta nos hubiera hecho aquí Marcos», decía José de Arimatea,
los legajos entrarían como vino en la cuba. Descuidad, ya me bastaré yo solo y entrarán lo mismo, contestaba Gamaliel muy seguro de sí mismo. 3 días después había un revuelo en el gran colegio que volvía locos a los viejos maestros. ¿Qué genio maléfico anduvo por nuestros claustros derramando ponzoña de áspid?, refunfuñaba el viejo Gamaliel, al cual hacían coros a mí, Simeón y Anás, el que había sido sumo sacerdote y que era conceptuado como una autoridad en ese tiempo. Esto es una espada de 2 filos en las manos de mancebos inexpertos, que nada bueno harán con estas ciencias tan audaces como para volver loco al más juicioso, decía Anás, como pronunciando una sentencia capital. O entregan aquí todas esas copias o quedan expulsados del gran colegio, arguyó el viejo rector. Gamaliel el joven escuchaba la diatriba de los viejos maestros desde la antesala de la rectoría, donde aparentaba hojear viejos textos, preparando su clase de historia natural para esa misma tarde. Los alumnos favorecidos con las copias, que nadie sabía cómo entraron al gran establecimiento docente de Jerusalén, se habían retirado a sus casas y solo uno de ellos, temeroso de lo que pudiera ocurrir, había entregado su rollo en la rectoría. O mejor dicho, este fue el intérprete de todos, a fin de que los viejos maestros tuviesen un ejemplar y se pusieran frente a frente con hechos realizados hacía 15 y 10 siglos respectivamente. Los alumnos sabían que serían amenazados con la expulsión y, puestos de acuerdo, sacaron algunas copias de ambos documentos y dócilmente entregaron en la rectoría las copias que les habían sido colocadas en sus pupitres. ¡Al fuego con ellas! ¡Al fuego con ellas!, gritaron los viejos satisfechos. Otra vez hemos triunfado de la imprudencia de los audaces sabios modernos, que no saben el peligro que significa para la humanidad el propalar teorías que exaltan al hombre hasta ponerlo en la cumbre de los arcángeles del Señor, decía Anás, y todos estaban de acuerdo con él. Claro está, decía otro, que Moisés y Salomón sabían toda la ciencia oculta de su tiempo, pero si ellos no la dieron al pueblo, ¿por qué hemos de darla nosotros? Y si todos hemos estado igualados un día, ¿de qué sirve el haber nacido de sangre real o de casta sacerdotal?, insistía nuevamente Anás. ¿Cómo mantendremos en obediencia a las turbas si les enseñamos que cualquiera de ellos puede ser igual a nosotros?, añadió Simeón, cuyos antepasados tenían un blasón nobiliario que llegaba hasta el rey Josafat, hijo del justo rey Asa y de Azuba, su primera esposa. Su genealogía no tenía interrupciones, ni injertos, ni añadidos, por lo cual solía decir con orgullo: si Jehová ha de elegir una sangre limpia y una progenie ilustre para hacer encarnar su verbo, creo que será mi casa elegida. Con 7 hijos y 16 nietos, sobran nidos de plumas y seda para el pájaro azul. Pocos días después, el extranjero persa emprendía viaje para su lejano país, llevando en su equipaje cuanto sus nuevos amigos en Jerusalén le obsequiaron en pergaminos con copias del archivo de Ribla, del hipogeo de Misraín, perdido bajo las arenas del Valle de las Pirámides, y últimamente lo encontrado en la sinagoga de Nehemías. Algo de más grande y eterno se llevaba Zacbatán en el fondo de su corazón: la imagen radiante de Yahshua, Hijo de Dios, al que encontraba inesperadamente entre los polvorientos legajos de una olvidada sinagoga de Jerusalén. Las escuelas de Baltasar en Susián, Persépolis y Pasagarda, donde aún flotaba el pensar y sentir del viejo maestro, como resplandores de antorcha, se verían enriquecidas con nuevos tesoros de sabiduría que venían a dar consistencia de realidad a las hipótesis y teorías sustentadas por él. El manuscrito decía: el que merezca comprender, que comprenda. Y esa comprensión no vino con ruido, vino como luz.
como verbo, como un fuego que arde en el alma que se atreve a recordar. El sabio persa volvió a su tierra sin alardes ni pergaminos, pero con el rostro del Cristo grabado en su eternidad. Porque a veces la sabiduría nos enseña, se encarna y se encuentra cuando el alma ya está lista. Correspondencias arqueológicas y tradicionales del capítulo Un papiro de Salomón. El cofre de mármol representa el archivo sellado del alma colectiva, custodiado en planos de silencio y tiempo, esperando ser reabierto por una frecuencia pura. Es símbolo de lo oculto, lo olvidado y lo que solo se revela a quien ha madurado en búsqueda. El manuscrito de Salomón es más que una escritura, es emanación de Sofía, la sabiduría eterna que aparece en todas las tradiciones como voz femenina co-creadora, Prajna Paramita, Shekinah, Sapientia, Akamot, Isis, Tonantzin. Su unión con el Eterno expresa el misterio de la dualidad divina reconciliada en la unidad, el Verbo y la sabiduría como esposos eternos. Sakbatan encarna al iniciado extranjero, buscador sincero, que, tras perder la fe en los sistemas humanos, encuentra la revelación no en el poder, sino en el Verbo encarnado. Es figura del alma despierta que reconoce al Cristo sin necesidad de señales externas. El hallazgo del manuscrito conecta con el imaginario de los textos apócrifos de Salomón, conocidos por contener enseñanzas místicas, himnos cósmicos y secretos alquímicos que nunca llegaron a las versiones oficiales. También se relaciona con los archivos perdidos de la Biblioteca de Alejandría, el Templo de Heliópolis o los libros sellados de Qumrán, lugares donde la sabiduría solar fue escondida o destruida para evitar su libre circulación. La destrucción de las copias por parte del colegio refleja hechos históricos reales, desde el cierre de escuelas esenias hasta la quema de manuscritos herméticos por parte de Roma o la Iglesia. Este capítulo resuena como memoria vibracional de esas pérdidas colectivas y la certeza de que el Verbo siempre se regenera. Puente con la historia sagrada del capítulo Un papiro de Salomón. Este capítulo une dimensiones espirituales, históricas y simbólicas en un solo acto, el despertar de un conocimiento oculto que solo puede transmitirse por vibración viva. El Cristo aparece aquí no como un predicador, sino como un activador silencioso de linajes conectando. Salomón, el sabio constructor, guardián de los misterios. Baltasar y los magos, portadores del conocimiento astral de Persia. Yahshua, el Logos encarnado que restituye el verbo oculto. Sakbatan, el discípulo fiel que lleva la llama hacia el oriente. Es la continuación de una cadena iniciática silenciosa de Salomón a Baltasar, de Baltasar a Sakbatan y de Sakbatan a los fuegos sagrados del alma humana.
porque la sabiduría no se revela a los poderosos, sino a los puros de corazón. Y el Cristo no vino a enseñar letras, vino a encender memorias. Te espero en el próximo capítulo, Las Epístolas de Egipto. Gracias por compartir este instante de alma. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada episodio o cada capítulo o cada libro narrado aquí. Y si deseas ir más profundo, únete como miembro de este canal. Hay contenido exclusivo para quienes sienten el llamado. Y como recordaba Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba.